Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre nuestro proyecto que sería la guía institucional de diarrea. Estos serían los temas a tratar: la definición, etiología, clínica, fisiopatología, clasificación, diagnóstico y diagnóstico diferencial por ahora. Entonces, en cuanto a definición, lo que hicimos fue comparar las tres definiciones de tres guías diferentes. Sería de la Organización Mundial de Gastroenterología, de la Revista Americana de Gastroenterología y de la INSA. Entonces, de manera general, en las tres instituciones dicen que la diarrea es la presencia de 3 o más deposiciones acuosas y disminuyen de consistencia en las 24 horas previas. La diferencia entre cada una de estas definiciones es que, por ejemplo, en la Revista Americana de Gastroenterología no toman en cuenta una cantidad exacta, a diferencia de cómo sería en la INSA y en la Organización Mundial de Gastroenterología, que sí dicen que son 3 o más. Adicionalmente, aquí en la Revista de Gastroenterología Americana nos tienen en cuenta que tiene que ser de inicio abrupto, lo ponen como parte de la definición en la diarrea aguda, mientras que en las otras dos no lo ponen como parte de la definición, pero sí como una característica. Adicionalmente, en la ITSA sí nos hacen la salvedad de lo que no es una diarrea. Entonces nos hace hincapié de que la diarrea no es una evacuación más frecuente de lo normal con heces formadas, y tampoco es la evacuación de heces blandas y pastosas en bebés que consumen leche materna, que esto la guía es más para adultos, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que si son heces formadas ya no entra como diarrea. Adicionalmente nos ponen otras definiciones, que sería en las tres nos ponen lo que es la diarrea persistente como una diarrea que dura entre 14 y 30 días, y la diarrea crónica, que en las 3 días nos definen como una diarrea que dura más de un mes, es decir, más de 30 días. Adicionalmente nos hablan en las 3 guías lo que es la disentería, que es la presencia de sangre visible en las heces. Algo que me llamó la atención es que en la INSA nos habla de lo que es la diarrea sanguinolenta, que pues para efectos sería lo mismo que la disentería, que es de posibles frecuentes o escasas, pero con presencia de sangre y moco. Y ellos hacen la salvedad que dentro de la diarrea sanguinolenta incluye la disentería. Y la ITSA, a diferencia de la American Journal of Gastroenterology y World Gastroenterology Organization, hablan de lo que es una diarrea prolongada, que nos hablan que es una diarrea que dura entre 7 y 13 días. Entonces, haciendo como un resumen, básicamente en función al tiempo nos hablan de 3 clasificaciones: diarrea persistente entre 14 y 30 días, crónica más de 30 días, y prolongada, que solamente la ITSA habla de esa, que es de 7 a 13 días. Y bueno, como recopilando lo que dicen las 3 guías, básicamente tenemos que tener en cuenta que es la definición de diarrea es un aumento en la frecuencia de las heces con una disminución de la consistencia, y las 3 guías se toman en cuenta lo que es la diarrea persistente y crónica. La diarrea prolongada ya solamente en la ITSA, dependiendo pues de la guía que nos guiemos. Bueno, entonces hablando de la etiología, vamos a ver que la etiología de la diarrea aguda tiene muchísimos patógenos que pueden estar asociados, por lo cual para practicidad lo vamos a dividir en aquellas que pueden estar asociados a los alimentos, a algún otro tipo de exposición o contacto y a otros factores. Entonces, iniciando por la transmitida por alimentos, vamos a hablar primero de aquellas que se pueden adquirir cuando estamos en hoteles, en cruceros, en resorts, en restaurantes o en eventos que son de catering, que son aquellas personas que van y sirven comida a algunos eventos. Vemos que acá podemos encontrar etiologías virales, también podemos encontrar la salmonella notifoidea, que se caracteriza por un inicio rápido de sintomatologías, también asociado a náusea, a vómitos, a la diarrea que puede ser acuosa o disentérica. Podemos encontrar lo que es el Clostridium perfringens, Bacillus, el Staphylococcus aureus, también podemos encontrar Campylobacter, podemos encontrar Shigella y sus diferentes tipos que nos pueden hacer pensar dependiendo en qué país estamos, si desarrollado o no desarrollado. Incluso en la Shigella hay un tipo que puede generar la toxina tipo Chiga, que puede generar una tipo diarrea sanguinolenta. Y acá encontramos la E. coli heteroagregativa y la productora de toxina de Chiga.
Entonces, bueno, acá quise agregar importante lo que es la E. coli diarreogénica, en la cual tenemos 4 tipos importantes. Vamos a ver que este es el patógeno más importante asociado a la diarrea y también uno de los más importantes acá en nuestra clínica. Tenemos la enterotoxigénica, que generalmente está asociada a la diarrea del viajero. También tenemos la enteropatógena, que generalmente no causa diarrea en adultos, es más en niños. Sin embargo, actualmente sí se encuentra bastante en adultos. Tenemos la E. coli enterotoxigénica, acá la enteropatógena, perdón, que generalmente genera disentería y genera fiebre. Y tenemos la E. coli enterohemorrágica, que es de las formas más graves, que podemos presentar una diarrea sanguinolenta, una colitis hemorrágica severa e incluso un síndrome hemolítico urémico. También esta es la que va a producir la toxina tipo Chiga. Bueno, continuando con los que son transmitidos por alimentos, vamos a encontrar aquellos que están asociados a la leche no pasteurizada o a productos lácteos. Entonces acá tenemos la salmonela, que puede ser la forma tifoidea o no tifoidea. También encontramos el campylobacter. Recordemos que el campylobacter es el causante del síndrome de Guillain-Barré en 1 de cada 1000 pacientes. Y este también está muy asociado a lo que son las aves que se encuentran en corral. Generalmente pues produce una diarrea más tipo como disentérica. Encontramos la listeria, la brucela, que esa está más asociada a la leche de cabra. Entonces de pronto si el paciente nos comenta eso, que él consume leche de cabra, podríamos pensar en este. Y otra vez encontramos la E. coli productora de toxina Chiga. En cuanto a las carnes crudas o poco cocinadas, entonces en las principales, entonces tenemos el pollo, donde tenemos el Clostridium perfringens, la salmonela, el campylobacter, incluso el Staphylococcus aureus. En la carne de res también podemos encontrar el Clostridium perfringens y la toxina productora de toxina Chiga. Y en el cerdo es más que todo la Yersinia y la trichinella. En cuanto a la asociada a los frutos, a los jugos, a las verduras que no están bien lavadas o bien cocinadas, podemos encontrar otra vez la E. coli productora de toxina Chiga, la salmonela no tifoidea, que genera los síntomas de una manera más rápida. También podemos encontrar causas virales como es el norovirus o también el virus de la hepatitis A. Y acá podemos encontrar la listeria, más que todo esta se puede presentar en pacientes inmunocomprometidos. Algo muy común que está asociada a los huevos, acá vamos a pensar principalmente en la salmonela y la shigella, y otro que también se ha reportado con una alta frecuencia últimamente es en los mariscos crudos. Acá podemos encontrar 2 causas virales como el normovirus o la hepatitis A, y también tenemos las plesiomonas, que son unas bacterias gram negativas que también están muy asociadas a los mariscos crudos o a otros alimentos de mar. Ya en cuanto hay una exposición o un contacto, podemos pensar, digamos, si el paciente nos cuenta que ha estado nadando en agua dulce que no se ha tratado adecuadamente, podemos pensar en un campylobacter, en un cryptosporidium, en la giardia, en la salmonela, otra vez importante en la E. coli productora de toxina Chiga, o también, digamos, en aquellos pacientes que nos dicen que después de haber ido a piscinas o a spas que tienen jacuzzis que presentan diarrea, podemos acá más que todo pensar en el cryptosporidium. Cuando están asociados a la atención médica o a cuidados a largo plazo, o aquellos pacientes que se encuentran en prisión o aquellos pacientes que se encuentran, digamos, en ancianatos o algo por el estilo, podemos pensar en causas virales como son el norovirus y el rotavirus. También podemos pensar en la shigella, el cryptosporidium y otra vez importante la E. coli productora de toxina Chiga. Cuando es asociado al centro de cuidado infantil, o sea, aquellas personas que se dedican, digamos, a cuidar niños en jardines, otra vez las causas virales es de las más importantes. En esta el rotavirus es el que más se ha evidenciado, pero podemos encontrar otras causas como el cryptosporidium, la giardia, la shigella, la E. coli productora de toxina Chiga. Y cuando el paciente nos refiere que ha tenido terapia antimicrobiana reciente, podemos pensar en lo que es el Clostridium difficile en la salmonela multidrogo resistente. Otra vez, cuando están asociados a viajes, esto es más que todo cuando son viajes a países con bajos recursos o en vía de desarrollo. Entonces encontramos la E. coli otra vez, que podemos encontrar en sus diferentes serotipos. También tenemos la shigella, la salmonela, acá el campylobacter, el vibrio cholerae incluso se puede evidenciar, que recordemos que es una diarrea que es muy acuosa y que genera una deshidratación muy severa, que si no se trata adecuadamente el paciente puede incluso llegar a un shock hipovolímico en 2 a 18 horas e incluso llevarlo a la muerte si no se trata adecuadamente. Y esta diarrea tiene algo característico que genera grumos
como de moco, entonces por eso se conoce como en agua de arroz. También podemos ver la entamoeba política, la Giardia, el Cryptosporidium. Cuando está asociado a mascotas, podemos pensar en el Campylobacter, en la Yersinia. Cuando son personas que se dedican a la granja o al cuidado de los animales en zoológicos, también podemos pensar en el Cryptosporidium, en el Campylobacter, en la toxina, en la E. coli productora de toxina chiga. Y ya cuando tenemos, digamos, pacientes que están en un estado de inmunosupresión, aquellos pacientes que tienen terapia para algún proceso oncológico, una quimioterapia, o que han tenido algún tipo de reemplazo de órgano, podemos pensar en lo que es la salmonella, el Cryptosporidium, el Campylobacter, la Shigella, la Yersinia. En aquellos pacientes que tienen SIDA o que están en terapia inmunosupresora, acá es importante que tengamos en cuenta, además de los otros microorganismos, el citomegalovirus es una de las causas que puede presentar un paciente que ya está cursando con SIDA, entonces tenemos que evaluar cuál es su carga viral para evaluar si es una posibilidad que esté cursando con un citomegalovirus. Y cuando el paciente nos habla que hay, digamos, un contacto anal genital, oral anal o digital anal, podemos pensar en microorganismos como la Shigella, la salmonella, el Campylobacter, la Giardia y el Cryptosporidium. Entonces, bueno, acá analizando los microorganismos que se han detectado en la Clínica Universidad de La Sabana durante el periodo del 2022, esos fueron pacientes que ingresaron con un diagnóstico, adultos jóvenes y adultos mayores, que ingresaron con un diagnóstico de una diarrea aguda, a los cuales se les realizó un film array gastrointestinal. Entonces, estos fueron los microorganismos que se encontraron y la respectiva frecuencia. Vemos que la que más se evidenció en el 2022 fue la enteropatógena, seguida por la enteroagregativa y seguida por la E. coli productora de toxina chiga. Entonces, como vemos, por lo menos acá en nuestra institución, la E. coli es el microorganismo que más se detecta, y la enteropatógena, que generalmente no es tan común en adultos, que generalmente serían niños, pero que realmente sí se ha identificado en nuestra población. Sin embargo, pues encontramos otras causas, la salmonella, las causas virales, el Campylobacter. Y en el 2023, en lo que fue de enero a junio, también se hizo la estadística, lo mismo, pacientes con diarrea aguda que se les hizo un film array gastrointestinal. Otra vez la bacteria que estuvo más asociada era la E. coli enteropatógena, seguida por la enteroagregativa. La toxina chiga ya bajó un poquito su frecuencia, y acá nos encontramos con el Clostridium difficile, con toxina A y con toxina B. Entonces, esto es lo que se ha estudiado hasta el momento de nuestra epidemiología local. Bueno, y con respecto a la clínica, yo me basé en este caso en 2 guías, la World Gastroenterology Organization, que nos hablan de 3 principales síntomas asociados a la diarrea, en este caso la fiebre, que la fiebre usualmente es común y está asociada a patógenos invasores. Usualmente también se pueden ver en pacientes pediátricos, que pues no vienen ahorita en la revisión, y deposiciones sanguinolentas, que pues que es la llamada disentería, que ya nos hablan de productores invasivos, de patógenos invasivos, productores de citotoxina. En ausencia de leucocitos fecales, siempre se tiene que sospechar un enteropatógeno, una citopatógeno, y no se ve en pacientes en agentes virales, usualmente agentes virales o bacterias. Y los vómitos, que son muy frecuentes, especialmente en la población pediátrica, y son muy comunes en cólera. En esta guía nos dan como este recuadro, en donde básicamente nos ayuda a ver cómo los síntomas asociados a la diarrea nos ayudan a, por así decirlo, guiarnos para un posible agente etiológico. En este caso, como podemos ver, 2 cruces es clave, casi siempre van a estar presentes. Una cruz es común, más o menos es variable, y 0 es atípico. Por ejemplo, en la Shigella podemos ver que hay dolor abdominal, fiebre, hay evidencia de inflamación en heces, vómito. Sin embargo, las heces con sangre, por así decirlo, puede estar o no variable, y heces sanguinolentas sí está, la salmonella, que básicamente es pues, positivo en casi todo lo que puede estar, lo que es común, sin embargo no es clave, son las náuseas y los vómitos.
Y, por ejemplo, en Campylobacter, como podemos ver, está presente. Lo que es variable son básicamente las heces sanguinolentas, que son comunes, pero pueden no estar presentes. Sin embargo, como podemos ver, casi todos están relacionados con dolor abdominal, fiebre, evidencia de inflamaciones y náuseas y vómitos. Por ejemplo, la ciclospora es algo que llama la atención porque el virus y la ciclospora son supremamente variables, como podemos ver que puede o no haber dolor abdominal, puede o no haber fiebre, puede o no haber evidencia de inflamación en heces. Siempre van a ser, pues, por así decirlo, bastante variables. Y, por ejemplo, una productora de Shiga, de toxina Shiga, hay mucho dolor abdominal, es atípico que haya fiebre, atípico que haya evidencia de inflamación en heces y obviamente hay heces sanguinolentas. Y por ende, pues, así. Y agua. En cuanto a la guía ITSA, aquí en la guía nos hablan como una pregunta y respuesta. Entonces, en cuanto a la pregunta, nos dicen como las características clínicas o demográficas epidemiológicas que te tienen que tener en cuenta para los diagnósticos que tienen implicaciones en diagnósticos y tratamiento. En este caso, como dijo anteriormente Laura, siempre se tiene que tener en cuenta la historia clínica y la historia de exposición detallada, como dijimos previamente, a lugares, pues personas que están en constante contacto con niños, en constante contacto con parques de agua, los que están en contacto con servicios de alimentos. Siempre se tiene que tener especial cuidado en este caso. Y adicionalmente en la ITSA nos habla de un término que se llama fiebre entérica. En cuanto a la fiebre entérica, es esa persona febril que puede tener o no diarrea, pero que tiene un antecedente claro de algún viaje en donde los agentes causales son endémicos en el sitio pues, a donde viajó, o que haya consumido algún alimento en donde la persona sepa que pues, posiblemente no estuvo preparado con las mejores normas sanitarias y que el patógeno sea endémico donde viene ese alimento, donde come ese alimento. Adicionalmente, también nos hacen la salvedad de que toda persona con fiebre o disentería debe ser evaluada para detectar enteropatógenos, entre ellos incluido la Shigella y el Campylobacter, que pues eso sería pues, un capítulo en diagnóstico.